Muy buenos días, amigas y amigos. Son 8:37. Bienvenido al www.radiovictoriagt.com, que generamos este contenido desde Centroamérica. Hoy es 11 de junio y en el mundo que conocemos se recuerda, se hacen actividades. En primer lugar, es el Día Mundial del Juego. Esa actitud que todo ser humano tiene al nacer y en la medida en que va creciendo lo va dejando, pues hoy se conmemora. Ojalá que todos recuperemos esa tendencia hacia eso, hacia el juego, hacia la sonrisa. Pero también es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de próstata, ese mal que especialmente los varones sufrimos en estos últimos tiempos, y también tomar conciencia para el cuidado de la salud. Hoy estaba anunciado y conversaremos sobre una cuestión más que interesante con la investigadora Brenny Mendoza, y es el tema de la democracia, pero desde una perspectiva bastante, no sé si solamente crítica o propositiva, en el sentido de que hablaremos de la democracia liberal representativa, ese tipo de democracia que está constitucionalizado, institucionalizado en la mayor cantidad de las constituciones y ordenamientos jurídicos y culturas políticas posibles de los países bicentenarios, y es el de la democracia representativa liberal, que ahora está en entredicho porque, según Brenny y según el sentir de muchas personas, es prácticamente un mecanismo de dominación para el beneficio de unos pocos, no sé si de los descendientes de los de siempre, de los privilegiados, y para la desgracia de las grandes mayorías, por decir de alguna manera. Y de eso es que hablaremos: la democracia colonial. Y hablaremos también qué posibilidades tenemos los seres humanos, especialmente en Abya Yala, los que soñamos con cambios estructurales, de transitar, de recuperar, de resignificar otros modos, otras modalidades de toma de decisiones en todas las dimensiones de nuestra vida. Porque, ojo, la democracia no es esa práctica de toma de decisiones de manera participativa, no es única y exclusivamente monopolio, como nos ha dicho el relato oficial de los griegos o grecorromanos. Eso lo han practicado también nuestros abuelos, no lo llamábamos así. En quechua yo no recuerdo cómo se dice democracia, pero no existe ese término. Pero pues tomaban decisiones, sí. Había gobierno, sí, pero las decisiones no necesariamente eran autoritarias. Entonces, muchas gracias, Breni, por estar con nosotros. Saluda a la audiencia. Estamos transmitiendo a través de Radio Victoria, estamos transmitiendo también Radio Dignidad, Rondas Campesinas, Codeca Guatemala, Villa La Soberana, Minca Comunicaciones, al carajo.dg, Juventud Plurinacional, etcétera. Y también van a verlo a través de YouTube en diferido. Y ahora vamos a conectarnos también en TikTok. Adelante, por favor, Breni, saluda a la audiencia. Muy buenos días, soy Antaya, a la audiencia de Radio Victoria. Es para mí un placer poder estar hoy con ustedes conversando este importante tema de la democracia colonial o la colonialidad de la democracia, como le llamo. Así que saludo a todo Aviala. Muchas gracias, Breni, nuevamente por estar con nosotros y con nuestra audiencia. Gracias a las personas también que hicieron posible que usted y la audiencia y el espacio de Villa La Soberana nos conociéramos. Y en ese sentido, entrando al grano, cuando son 8:41, la pregunta es directamente: ¿por qué la democracia liberal es una democracia colonial? ¿Cómo ocurrió ese proceso? Esa afirmación, bastante, digámoslo así, en otro tiempo hubiera sido profética, pero en este tiempo cada vez más, digamos, compartida a nivel sentipensar de la gente. Lo dijo usted en una de sus ponencias, bueno, en la ponencia que estuvo en la formación de Villela La Soberana. Cuéntanos, por favor. Sí, cómo no. Pues eh, cuando hablamos de la democracia liberal, ¿no? Siempre se nos presenta como un modelo político y un avance civilizatorio, ¿no? Como una dádiva de la civilización occidental al resto del mundo, ¿no? Y se nos presenta pues como un modelo político casi más allá de la crítica y, por supuesto como un producto o resultado de procesos emancipatorios, ¿no? Que se dan en Europa, ¿no? Siempre se refiere, ¿no? A la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, sobre todo, cuando se habla de la democracia liberal.
o anterior, ¿no? También, ¿no? Sus raíces y orígenes, como mencionabas, en la antigua Grecia. Lo que esta narrativa, ¿no? Realmente oculta, ¿no? Es que realmente la democracia liberal se da realmente al calor de procesos de conquista y colonización, ¿no? Es como una borradura, porque las narrativas de los europeos, ¿no? Y de los estadounidenses siempre ocultan esa parte de su historia, ¿no? Y desvinculan todos los procesos y su vínculo directo, ¿no? Con las colonias. Y este, el capitalismo creo que tenemos más o menos claro, ¿verdad? De que proviene de procesos coloniales, pero la democracia liberal la dejamos ¿no? Es tan perfecta ¿no? y tan avanzado ese modelo político que no lo conectamos, aunque siempre los liberales, ¿no? Siempre conectan capitalismo y democracia liberal, ¿no? Se ven como, capitalismo también se ve como una dádiva, ¿no? Al mundo. Este, y bueno, pues después es todo lo contrario, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión histórica y de la historiografía, bueno, una de las cosas que salta a la vista es eso, ¿no? Su desvinculación, ¿no? De los procesos coloniales y de conquista. Y escarbando un poquito, lo que vemos, ¿no? Realmente es de que la democracia liberal dependió siempre, ¿no? De todo lo que estaba como excluido y al margen. Yo recuerdo cuando yo empecé como a hilar estas ideas y recordaba, ¿no? Como casi todos los procesos de Occidente dependían siempre de una marginalidad, una exterioridad, ¿no? Que estaba siempre oculta. Y bueno, eso la democracia liberal pues es exactamente lo mismo, ¿no? El, la plantación, la mina, por ejemplo, no solo generó el capitalismo, sino que también las condiciones de posibilidad de la democracia liberal en la figura del esclavo, en la figura del trabajo forzado, ¿no? En las minas, de la mita, ¿no? Prácticamente reactualizada dentro del contexto colonial. O sea que lo que he podido ir como desgranando, ¿no? Es como estos procesos coloniales fueron los que fueron dando la posibilidad de abrir estos procesos. Y eso por un lado, pero por otro es muy importante también de que en el proceso de colonización, en donde pues hay procesos de privatización de las tierras, ¿no? Un proceso de robo masivo de tierras, ¿no? Y por supuesto de la esclavización, ¿no? Y lo que vemos es cómo esta exclusión, ¿no? Eh, va haciendo necesario, ¿no? Suavizar los conflictos que se dan alrededor de la distribución de las tierras y de la propiedad privada del trabajo, ¿no? Porque entonces se van generando conflictos entre los mismos colonizadores, entre los mismos conquistadores, y es la necesidad de pacificar estos conflictos, ¿no? Los que van generando ideas y procesos de crear un sistema, ¿no? En la cual se puede hacer una resolución de conflictos. Hay otra pieza también muy importante, es justamente de dónde provienen las ideas de igualdad, ¿no? Y de justicia dentro de estos procesos. Y siempre se nos habla, siempre se nos presenta como que las ideas de igualdad y justicia pues provienen de este espíritu emancipatorio propio y exclusivo de Europa, ¿no? Y ahí otra vez vemos cómo, bueno, y ahí es donde hacen ellos la ligación, ¿no? Con la antigua Grecia, que es totalmente lejana a su experiencia histórica. Pero lo que no es ajeno a su experiencia histórica es su contacto con los pueblos de Ayala, ¿no? Con los indígenas de todo el continente, ¿no? Incluyendo el norte, que le llaman la isla de la Tortuga, donde había una serie de modelos políticos y de convivencia política que en muchos casos era
mucho más justas e igualitarias, e incluso totalmente desconocidos a una Europa cristiana, ¿no? Que estaba regida por siglos por monarquías absolutistas, ¿no? Y entonces, lo que se tapa, ¿no? Otra vez es ese contacto, es ese proceso de aprendizaje que tienen los europeos en su comunicación y contacto y incluso destrucción, ¿no? De los pueblos de Abya Yala. Y eso es lo que es en realidad donde los europeos aprenden, ¿no? Una idea de igualdad y de justicia. Claro, ellos se apropian, la expropian, destruyen y de ahí lo hacen como si fuera de ellos y por supuesto también le tergiversan el sentido que tienen, ¿no? Porque estas ideas se van a aplicar pues a un contexto colonial, ¿no? En donde como digo, hay un doble conflicto, el que se da entre los colonizadores, ¿no? Y el que tienen que aplacar también en relación pues a los pueblos que están oprimiendo, ¿no? Entonces, la democracia liberal es en ese sentido como tiene como doble vía, ¿no? Está por un lado para solucionar conflictos y por otro lado, pues la necesidad de crear un sistema en que la exclusión se puede legitimar y perpetuar, ¿no? En la medida de que el que es expropiado de la tierra, el que es expropiado de derechos y libertad, no entran dentro del sistema. Y no solo no entran, sino que son absolutamente necesarios para que el sistema funcione. Por eso es muy problemático, ¿no? Este, de asumir la democracia liberal como algo que puede ser nuestro, ¿no? Porque en realidad está determinado y definido a partir de nuestra propia exclusión, ¿no? O sea, que un sistema que se ha desarrollado y depende de la exclusión, pues muy difícilmente puede ser la herramienta, ¿no? De emancipación. Como dice Audre Lorde, ¿no? O sea, no se puede desmantelar la casa del amo con las mismas herramientas que se construyó, ¿no? Ese es un poco el, pues el problema de fondo, ¿no? Con la democracia liberal. El problema de fondo, claro, estamos conversando con Breni Mendoza. Ella es de origen de lo que llamamos dentro de la lógica de la distribución geopolítica regional Honduras, ¿no? Porque después de todo también eso hay que reconfigurarlo porque allí, por ejemplo, yo veo desde la perspectiva de los pueblos, chortis, partidos entre el lado de Honduras y el lado de Guatemala, con qué derecho, no lo sé, y esas cuestiones hay que, por eso llamamos llamado Honduras, porque no, eso no ha sido definido, digamos, por todos los pueblos, ha sido decisión más de los colonizadores y en eso nos quedamos 200 años. Estamos conversando sobre la democracia colonial, la democracia liberal y creo que una idea que nos deja en esta primera parte, ella es importantísimo en esto de incluso para los que se piensan y se sienten parte de este sistema y beneficiarios de esa democracia liberal, incluso para ellos es imposible conseguir esos principios que ella dice que ha sido extraído de otros pueblos, como la igualdad, por ejemplo, porque la democracia liberal nunca va a alcanzar la igualdad porque después de todo creo que aquí no mencionamos autores, pero por mencionar alguno, por ejemplo, Bobbio decía, en la medida en que se ensanche la participación democrática, decía, beneficio de la democracia a más gente, la democracia liberal se hunde. Porque está pensado para una élite, para una minoría, es decir, para que triunfe uno, porque después de todo está fundado en la filosofía, digamos, del ser como uno como perfecto, el ganador como el perfecto. Y en ese sentido, la democracia liberal no tiene futuro. Y claro, nosotros nos lo hemos comido, nos lo hemos tragado, nos lo hemos asimilado. La democracia liberal, esa democracia que justamente en Francia, por ejemplo, ¿no? Ya retrocedió, ¿no? En el caso de Bélgica, por ejemplo, los liberales ya renunciaron, por ejemplo, el primer ministro ya renunció producto de los resultados de las elecciones parlamentarias de Unión Europea, porque el gran golpeado ha sido justamente el liberalismo allá, nosotros nos hemos tragado esa píldora de qué es la solución a nuestros problemas, es a donde tendríamos que aspirar. Y ahí viene la segunda pregunta, estimada Breni. ¿Cómo es que la modernidad tuvo la capacidad y qué hizo la modernidad para construir en cada una de nuestras subjetividades esa convicción, esa conciencia o esa certeza de que la democracia liberal es la única forma de democracia posible en el mundo y por lo tanto todos tendríamos que cultivarnos en la praxis de esa democracia liberal vacía de contenidos formalista y en consecuencia casi lo hemos naturalizado y como muy bien dices, capitalismo cuestionamos, pero
Seguramente los que me están siguiendo en las redes y los que nos van a ver, muchos de ellos se van a cuestionar, pero ¿cómo es que están cuestionando la democracia? Aquí en Guatemala, cuando Codeca comenzó a cuestionar la democracia, democracia corrupta, ¿no? Que a través del fraude, etcétera, van subiendo al poder, se van turnando los sinvergüenzas, por decirlo, disculpen el término. La gente decía radicales, ¿cómo van a cuestionar la democracia? ¿Se va a caer la democracia? ¿Pero de qué democracia estamos hablando? ¿Cómo es que se ha construido esa certeza en nosotros a nivel subjetivo, según tu explicación, Breni? Sí, que porque sin duda es un tabú, ¿no? Realmente criticar la democracia o decir que es defectuosa o exclusionaria, es realmente se nos presenta como más allá de la crítica. Y para mí ha habido dos formas en que se ha hecho eso. Una es la falsificación de la historia, ¿no? De la democracia liberal, ¿no? Y lo otro es que realmente se ha hecho a través de la violencia, ¿no? Y eso lo hemos podido ver sobre todo desde desde el 2001, ¿no? Entrando en el siglo XXI, en cómo la democracia se volvió un pretexto, ¿no? Para la invasión y la invasión de territorios y guerras, ¿no? O sea que siempre ha sido un proceso violento. Y mucho también sobre el derecho internacional. Tú empezaste diciendo, ¿no? Explicando cómo Honduras es un artificio, una ficción, ¿no? En realidad, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? En esta demarcación de territorios que reflejan un proceso colonial y de conquista, no el proceso histórico que se estaba dando anterior, ¿no? A la intrusión. Y ahí comienza, ¿no? Nuestra idea de que somos un Estado, un pueblo, una lengua, una religión, un Dios y todo eso, ¿no? Porque nos constituimos, ¿no? Es en el proceso de conquista que se constituyen esas ideas y son fundamentales, ¿no? Para el Estado, la formación del Estado-nación y luego la democracia liberal son procesos conjuntos y necesarios. O sea, de manera, por ejemplo, que cuando Abya se independiza, ¿no? De la corona española, ¿no? Se organiza como Estado-nación. Es una precondición para obtener independencia, es asumir los modelos europeos, de buenas a primeras, ¿no? Y esto es aceptado, bueno, de buena a primera por los criollos y los mestizos, que son los que se apoderan de esos procesos. O sea que nos iniciamos ya con esta lógica, ¿no? Y de la modernidad y del Estado-nación. Y el Estado-nación, ¿no? En realidad también es otro producto de la colonialidad, ¿no? Son procesos que se dan al calor de la colonización. El Estado moderno, por ejemplo, o el Estado-nación, se constituye a partir de la necesidad de Europa y de los colonizadores de crear fronteras, ¿no? Entre los poderes coloniales, ¿no? Que están en su afán de robo, ¿no? A nivel ya planetario, ¿no? Y entonces se van formando capitales y esos capitales compiten entre sí y van necesitando ordenar pues eso, porque si no pues van a estar en permanente guerra, ¿no? Y de hecho estaban en permanente guerra, ¿no? Las guerras religiosas. O sea que el mismo Estado-nación que nosotros asumimos con independencia viene ya pues de esa línea histórica que es la necesidad de crear fronteras, ¿no? En donde se acumula y de ahí luego el capital puede reproducirse eh, en forma amplia, ¿no? Y nosotros, nuestra historia como naciones, como Estados-naciones, así comienza, ¿no? Ya con, en falso, dando paso en falso. Y bueno, y con nuestras aspiraciones de ser modernos, ¿no? De entrar a la modernidad, ¿no? Pues desde el principio, ¿no? Se empiezan a ver hacia Europa, no se ve hacia adentro los modelos políticos que se dieron en las tierras no, se ve hacia afuera, ¿no? Y bueno, toda la aspiración siempre ha sido pues en convertirnos en democracias liberales. Y esa ha sido la aspiración tanto de izquierdas como de derecha, ¿no? Aunque hayan habido críticas de la izquierda, de la democracia, lo que ha habido siempre es como una especie de crítica y media modificación, ¿no? Para ir ampliando el margen, ¿no? De participación de aquellos que quedan excluidos.
pero de alguna manera siempre, incluso en los experimentos de ahora del Estado plurinacional y todas esas cosas, no rompen totalmente con este marco de Estado-nación y democracia representativa, lo que va creando mayores espacios, ¿no? Y autonomía, pero aún no rompe totalmente con la lógica, ¿no? Del Estado-nación, que es muy importante, ¿no? Para la estructuración de la democracia liberal. Y bueno, y como he dicho, ¿no? O sea, la democracia liberal Occidente nos la representa como un avance civilizatorio, ¿no? El que no está con la democracia liberal es un comunista o tiene inclinaciones autoritarias, autocráticas, ¿no? O sea que es nuevamente como un binario, ¿no? Entonces, por eso es que se nos vuelve casi imposible, ¿no? Y se vuelve un tabú criticar la democracia liberal, porque inmediatamente se le pone a uno en otra casilla, ¿no? Que es en la cuestión del autoritarismo, y eso lo vemos también hoy sumamente amplificado, ¿no? Con esta contienda intraimperial que hay entre China y Occidente, ¿no? Y la rusofobia, ¿no? Que hay, ¿no? Y que se ven como los representantes de la autocracia y como el gran peligro de la democracia liberal, ¿no? Que es como ese bien preciado, ¿no? De la civilización occidental. Y es muy preciado porque es precisamente el instrumento, ¿no? De dominación que se generó a partir, ¿no? Del primer proceso de descolonización que se da en el siglo XVIII, y luego empezando con Estados Unidos en 1776 y más tarde en 1804, 1821, etcétera, ¿no? En Abya Yala. O sea que una de las razones por las cuales nos apegamos tanto a eso es que sí, se nos ha presentado como un avance civilizatorio, ¿no? Y el que no lo acepta es autocrático y también sujeto a violencia, ¿no? O sea, y se, se, Occidente se apropia del derecho, ¿no? De ir a imponer, ¿no? Se vuelve una misión civilizatoria, ¿no? La democracia liberal es una misión civilizatoria, igual que lo sucedió con la evangelización, ¿no? La democratización, modernización, son misiones civilizatorias que le dan derecho, ¿no? Se autoatribuyen el derecho, ¿no? El Occidente de corregir, ¿no? Aquellos lugares donde ese proceso no se acepta, ¿no? Y se hace con violencia, invasiones, guerras, genocidio, ¿no? Lo vemos ahorita en Palestina, por ejemplo, ¿no? A mí me parece muy interesante lo de Palestina e Israel, porque ahí como que vemos en vivo y en directo, ¿no? La precondición de lo que es el Estado-nación, ¿no? Y la democracia, ¿no? O sea, Israel necesita cometer genocidio, así como Europa necesitó cometer genocidio en Abya Yala y luego en otros lados, ¿no? Para constituirse como estados. Lo estamos viendo el proceso vivo, ¿no? Ahorita con Israel y Palestina, y concibiendo, ¿no? Por supuesto, a Israel como la única democracia del Medio Oriente y a Palestina, pues, como ese mundo musulmán, autocrático, fundamentalista, ¿no? Y eso justifica, pues, lo que está sucediendo ahí. Y eso tiene, pues, larga data, ¿no? Como porque nosotros eso lo hemos vivido anteriormente. Benny Mendoza conversa con www.radiovictoriagt.com cuando son las 9:01 sobre em, la democracia liberal como sinónimo de democracia colonial. Interesante, importante, que a veces no lo percibimos o no lo tomamos en cuenta, esto que comenzó indicando ella, de que para que las élites emergentes firmasen o España aceptase la firma del acta, entre comillas, de la independencia de las élites emergentes, la condición fue que aceptaran la reproducción, la imitación de las instituciones y constituciones coloniales, es decir, de Europa, para que puedan reproducirse aquí en los territorios, entre comillas, independizados, de tal modo que a través de esos mecanismos se garantizara la pervivencia, decimos nosotros, colonialismo y colonialidad, pero sobre todo también de lo que ellos llaman desarrollo. O sea, en pocas palabras, lo que nos acaba de decir es que hay desarrollo para el norte,
y no es geográfico esto, sino es, digamos, más sociológico, así, para los ricos, en la medida en que hay democracia liberal en el resto de los países como Abiyala. Si no habría democracia liberal en estos países nuestros, los ricos del norte no serían ricos. El saqueo no sería posible. Eso es lo que nos está diciendo en buena medida Brenny. Y claro, eso choca a más de uno, pero si tú lo analizas, te preguntas, ¿qué ha cambiado en 200 años, en 150 años, después de tantos procesos electorales donde la élite de los ricos se turnan en el poder comprando votos a al pobrerío para mantenerlo más pobre y ganar más votos regalándole comida, etcétera? Y luego estos ricos en el poder a cambio de unos frijoles podridos entregarle la riqueza del país a los ricos. O sea, eso es una constante y eso lo vivimos en Honduras, en Guatemala, en Perú, en todas partes. Y Guatemala es una constatación de esto. El gobierno actual, no vamos a hacer críticas, pero el gobierno actual supuestamente es el más democrático, supuestamente es el que trae, digamos, la primavera, pero como nunca antes, Estados Unidos prácticamente entró hasta en la cocina del país. Estados Unidos, como nunca antes, la señora Laura Richardson, ¿no? La jefa del Comando Sur, se paseó por aquí después de haberse paseado por Honduras, por Ecuador, ¿sí? Y luego también haber pasado por Argentina. Y miremos cómo están otros países. Democracia liberal, entonces, es una democracia colonial, en resumen, como nos está planteando Brenny. Brenny, para ir finalizando, la otra cuestión es, ¿se puede decolonizar la democracia liberal? Es una pregunta difícil. Dos, ¿qué alternativas tenemos en Avellala en cuestiones de democracia? Bueno, yo creo que se puede descolonizar la democracia. Yo no sé si lo que viene después se le llamará democracia. Yo creo que sería importante hasta desprendernos un poco de la palabra, ¿no? Porque está muy cargada ya históricamente, ¿no? Pero por supuesto, nosotros no podemos perder jamás el horizonte de transformación y descolonización, ¿no? Entonces, que sí creo que se puede descolonizar la política, ¿no? Podemos crear otros modelos de gobernanza y ya se están ensayando en muchos. Lo que yo pienso que es importante saber, ¿no? Pensar de que estos cambios no se limitan a crear nuevas instituciones, ¿no? E incluso nuevas palabras o qué sé yo. En realidad estos son procesos vivos, ¿no? Que se tienen que dar pues, pues al nivel de la vivencia y convivencia entre pueblos, ¿no? Y comunidades pues también con la naturaleza y nuestros otros hermanos de, de la vida, ¿no? Me gusta mucho eso de las comunidades de vida de que hablaba Katia Colmenares, ¿no? El otro día, porque a través de la construcción de comunidades de vida que van más allá de lo que no sean antropocéntricas, ¿no? Viendo solo a los seres humanos, y eso es lo que sí ya se está practicando y Aviala está haciendo eso ya miles de años, ¿no? Y que están como resurgiendo esos procesos. O sea que sí creo, ¿no? O sea, es un proceso muy complejo. Yo escribí un pequeño manifiesto feminista descolonial donde hablo de ciertos principios que necesarios, ¿no? Para ir, pues, decolonizándonos. Y uno sería, pues, la construcción de la reconstitución de la vincularidad entre comunidades porque Abya Yala a mí me parece que tiene un desafío enorme, ¿no? Porque la conquista y la colonización, pues, crió nuevas comunidades, ¿no? Destruyó comunidades que sobrevivieron pese a todo, ¿no? Y se creó una comunidad afrodescendiente y se creó el pueblo del mestizaje. Y estos son, pues, nuevos integrantes, ¿no? En Abya Yala que aún están desvinculados y están, los mismos procesos coloniales y de la democracia liberal los ha puesto en contra, unos contra todos. Y pues hay que sanar esas heridas y hay que crear pues una comunidad de comunidades que tengan un proyecto común que es pues la descolonización, esta segunda descolonización. Y por supuesto hay que pasar por otros procesos, la de desracialización es otro principio que yo pongo, ¿no? O sea, esta introducción de la idea de raza
ha sido totalmente destructiva, ¿no? Y eso hay que también descolonizar la cuestión de la despatriarcalización también, porque no hablé de eso, pero la cuestión de la violencia sexual, ¿no? Y de la, este, porque yo digo que no hubo una imposición de género, lo que hubo es una exclusión de este dominio de género, ¿no? O sea, que hombres y mujeres de Ayala no es que tienen un género, es que es imposible este, cumplir con las normas de género, ¿no? Porque bueno, eso entraría a otro tema que no puedo meterme mucho, pero es muy importante estar consciente, ¿no? Del papel que juega la patriarcalización y la violencia sexual, que debe también desaparecer, porque como vemos el feminicidio, por ejemplo, en nuestras tierras es altísimo. ¿Cómo se va a crear comunidad, no? Cuando los hombres están matando a las mujeres, ¿no? O sea, eso es una cosa que hay que tomar muy, muy en cuenta. Luego está lo que yo hablo de la resacralización del trabajo, ¿no? O sea, de volver un poco a la idea de que el trabajo es para la comunidad, no para la acumulación de capital, ¿no? O sea, que hay que como sacar, ¿no? Al trabajo de la lógica del capital. Y por supuesto luego la descolonización de la política, que significaría pues crear un sistema de gobernanza que estuviera en armonía, ¿no? Con estos otros principios y procesos. O sea que no es nada fácil, ¿no? Este es un proyecto a largo plazo. Sería ilógico, ¿no? De pensar de que esto se puede decir, hacer de un momento a otro, pero yo creo que ya está sucediendo, ¿no? Y los procesos no los podemos ver en términos electorales. O sea, nosotros creemos que los cambios políticos se dan cada 4 años o 6 años cuando hay un nuevo gobierno. Estos procesos tienen como diferentes niveles y están realmente desvinculados, ¿no? A esos ciclos electorales. Por eso pensar que, bueno, hoy ganó la democracia, o sea, un poco, estoy pensando un poco en México, ¿no? En donde sí, es muy importante, ¿no? Que gane Morena, es muy importante que Claudia esté ahí, pero es un pensar de que, pues, ahí está todo, ¿no? No, en realidad hay varios niveles, ¿no? Que es importante que no pensemos de que, no, de que los cambios se dan en periodos electorales. Los tiempos de la nueva democracia, de la nueva gobernanza, son otros, no son los de los periodos electorales. Y con eso no quiero decir que no sea importante ganar elecciones, ¿no? Sí es importante, ¿no? Pero como siempre hay que mantener, pues, alerta y no olvidar, ¿no? La esencia que tienen también muchos de estos procesos que nos atrapan, ¿no? En su lógica. Nos atrapan en su lógica y por supuesto, así es la vida. Es que los cambios, como muy bien dice Breni, es cuestión de lo cotidiano, es cuestión de proyectos de vida comunal y comunal en el sentido muy bien, como muy bien lo recarga ella, en el sentido de lo cosmocomunal, es decir, comunidad cósmica y dentro de ello los seres humanos. Y muchas gracias por plantearnos estas inquietudes. Hay muchas cuestiones que quedan siempre en el tintero. Seguramente podremos a hablar en otra oportunidad. Nos gustaría abordar el tema de, por ejemplo, cuáles son las limitaciones, no sé si limitaciones, pero sí los topes que tiene, por ejemplo, la propuesta de la plurinacionalidad, tanto desde lo fenomenológico, desde lo fáctico, como también desde la perspectiva de la racionalidad, de la reflexión, etcétera. Pero será en otro momento. Beni, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres dejar alguna idea conclusiva para ir cerrando. Son 9:11 y de esta manera vamos a ir despidiendo nuestra entrevista. Sí, cómo no. Bueno, yo siempre trato de decir de que cuando se hace una crítica como la que yo estoy haciendo, no es algo como categórico, ¿no? Sino que es como un llamado a la atención de que todo tiene un riesgo y todo tiene un peligro y que hay que estar, ¿no? Atento a eso, ¿no? Y en el caso de la democracia es ese sustrato que tiene, ¿no? En la colonización y la importancia pues que hay en este,
crear, ¿no? Ver esta historia a través de nuestra propia experiencia histórica y no aquella que se nos impone en las universidades o en los textos de las ciencias políticas o la historiografía, ¿no? O sea que necesitamos, pues, ir en un proceso de reinterpretación para poder crear nuevos proyectos, porque es muy importante cómo interpretamos y concebimos, ¿no? Lo que vivimos para poder crear nuevas alternativas, ¿no? Sí, sí, sin conceptos no podemos transformar y descolonizarnos. Muchas gracias. Así es, nuestra función es ser tábanos para que despertemos, motivemos a la población. Y si nuestras preguntas les incomoden, disculpen que existamos. Nos veremos próximamente. Gracias por estar con nosotros. Siempre los esperamos en www.radiohistoriagt.com y nos veremos, si no es mañana, mañana a las 3 de la tarde, mañana miércoles, a las 3 de la tarde con el proceso de formación. Mañana estará Elisa Loncón conversando sobre la plurinacionalidad desde las experiencias de Chile. Así es que mañana estamos convocados también en este mismo canal y en otros canales. Hasta entonces, chao, chao.